Este sermón fue predicado el 4 de mayo de 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado La bondad de Dios para con los vivos y los muertos, basado en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo del 10 al 23. Ruth y Noemí dejaron Moab y fueron a la tierra de Israel. Ruth encuentra trabajo y seguridad en Boaz, el dueño de los campos. Leemos que Ruth se sorprendió por la bondad de Boaz y le preguntó por qué halló favor ante sus ojos. Boaz responde que lo que le atrajo de Ruth fue su hesed o lealtad a Noemí y sobre todo a Dios. La palabra hebrea hesed significa pacto de amor y fidelidad. Boaz dice que Ruth dejó su tierra natal de Moab, su familia, para refugiarse bajo las alas de Dios. El pasaje de hoy es una continuación de la conversación entre Ruth y Boaz. Versículo 13 dice: Y ella dijo: Señor mío, eres misericordioso con bondad a tu sierva, aunque yo no soy tan bondadosa como todas tus siervas. Y a la hora de comer, Boaz le dijo: Ven acá, come de este pan y moja tu boca en el caldo. Entonces ella se sentó con los segadores y él le dio espigas tostadas y comió hasta saciarse, y aún le quedó un poco. Y cuando ella se levantó a espigar, Boaz mandó a su siervo diciéndole: Dejadla espigar también entre las gavillas. No la reproches. Si recoge para ella espigas de trigo de las gavillas y déjalas caer, y ella las recogerá para sí, y no las reprendas. Estuvo pues espigando en el campo hasta la tarde. Luego trilló lo que había espigado, y fue como un efa de cebada. Se lo puso y entró en la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Luego sacó lo que le quedaba de comida y se lo dio. Y su suegra le dijo: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Entonces ella contó a su suegra para quién trabajaba, y dijo: Este hombre para quien hoy trabajé se llama Boaz. Entonces Noemí dijo a su nuera: Bendice al Señor, que no ha abandonado su misericordia a los vivos ni a los muertos. Dijo también Noemí: Este hombre es un pariente cercano nuestro, es como uno de nuestros redentores. Boaz acaba de decirle palabras de gracia, pero la gracia invita a una respuesta. En respuesta a la bondad de Boaz, Ruth no permanece en silencio, sino que responde, versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, eres misericordioso conmigo porque me has consolado y me has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo soy inferior a todas tus siervas. La gracia te invita a responder. Así es con nosotros y con Dios. Cristo nos ha mostrado su bondad y su gracia, pero no debemos marcharnos en silencio. Impasible. Respondemos a la gracia de Dios con acciones de gracia y obediencia. Y esta es la reacción de un creyente que sabe lo que merece y cuánto ha recibido de manera inmerecida. Esto es lo que nos enseña la adoración. En cada lugar de culto donde Dios toma la iniciativa, respondemos. Dios nos invita, nosotros respondemos. Dios nos da la bendición de paz, respondemos con alabanza y oración. Dios nos llama a la conversión y a la confesión de pecados, y nos arrodillamos y confesamos nuestros pecados. Dios nos asegura el perdón, respondemos con gloria patri, levantamos las manos. Dios nos enseña en la palabra y el sermón, respondemos con canto, confesamos de fe, diezmos y oración. Dios nos invita a la mesa del Señor, respondemos con acciones de gracia. Dios nos envía a nuestra vocación, respondemos con la doxología, que es un himno de alabanza al Dios Trino. Así es la conversación de Boaz con los segadores y luego con Ruth. Boaz habla con gracia a los segadores y ellos responden con una bendición. Boaz le habla a Ruth con gracia y ella le responde con gratitud. Es una bella imagen del diálogo amoroso entre Cristo y la Iglesia.
Boaz muestra su favor a Ruth mediante palabras de tranquilidad, dándole agua, y ahora mediante la hospitalidad en su mesa. Ruth capítulo 2, versículo 14 dice: y a la hora de comer, Boaz le dijo: ven acá, come de este pan y moja tu rebanada de pan en el vinagre o en el vino agrio. Entonces ella se sentó con los segadores y él le dio espigas tostadas y comió hasta saciarse, y aún le quedó un poco. Durante la comida, Boaz invita a Ruth a venir a comer con ellos. Al igual que la mujer pagana de Mateo 15, Ruth probablemente habría estado feliz de simplemente comer las migajas que caían en la mesa, pero Boaz la trata como si fuera parte de su casa. Él está preparando un lugar para ella. No la remite a la mesa de los pobres ni a la mesa de Moab. ¿Qué se sirve en la mesa de Boaz? Pan y vino agrio. Boaz la alimenta con pan y vino, haciendo eco de la comida que Melquisedec le dio a Abraham. Boaz es como Melquisedec dando pan y vino. Y Ruth es como Abraham, quien dejó la tierra de su padre y de su madre para ir a una nueva tierra debido a su fe en Dios. El pan y el vino deberían sonarnos familiares. Cada domingo Dios nos invita a su mesa. Y esto sucede después de que nos ha hablado palabras de gracia, palabras de promesa de perdón, palabras de proclamación de la palabra de Dios. Por tanto, no en vano la cena del Señor tiene lugar después del sermón. Eso no es una cuestión de conveniencia, sino que nos enseña que Dios no solo nos fortalece con su palabra, sino que nos invita como hijos e hijas a su mesa. Después de que Dios nos ha perdonado, nuestros pecados nos ha instruido, nos ha fortalecido en su palabra. Nos invita a celebrar la salvación comiendo pan juntos y bebiendo vino juntos en la comunión. En respuesta a la invitación de Boaz, Ruth come hasta saciarse e incluso le sobra comida para ella misma. Para nosotros la aplicación es la siguiente: apreciar el privilegio de acercarnos a la mesa del Señor. La única razón es la gracia de Dios que Dios te ha mostrado en Cristo, pero también nuestra hospitalidad en vuestra mesa de gracia, como vos. Como iglesia queremos ser un lugar hospitalario, no solo cuando invitamos a la gente a la mesa del Señor, no solo cuando tomamos refrigerio después del servicio, sino también mostramos hospitalidad fuera de la iglesia. Hazte esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien de la iglesia a cenar o tomar un café? ¿Cómo es la hospitalidad en tu zona? Es importante destacar que Boaz nos invitó a Ruth no invitó a Ruth a un banquete suntuoso con hermosas parcelas cubierto de plata y camarones. Boaz compartió lo que tenía, y Dios obró a través de esto de una manera asombrosa, tal como los 5 panes y los 2 peces en la mano de Boaz el grande, Jesús. No parece mucho, pero cuando lo utilizó, Jesús aseguró que todos estuvieran satisfechos. Lo que para nosotros es pequeño, utilizado al servicio de Dios y del prójimo, Dios lo utiliza para traer gran bendición a otros, y nosotros cuando servimos a los demás. Quizás piensa que no tienes mucho, pero si sirves con lo que tenéis, os servís a vosotros mismos, como la viuda pobre del Evangelio. Ella tenía poco, pero Jesús vio su devoción a Dios y quedó registrado en las páginas de las Sagradas Escrituras. En la siguiente situación de Boaz y Ruth, comer juntos fue muy significativo. Obviamente, esto fue un acto de hospitalidad y amor por parte de Boaz, pero también es una forma de recibir parte de mi hogar. La mesa es un lugar de comunidad,
Vos incluye a los segadores y ahora incluye a la mujer moabita. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. No solo nos ha incluido en el pacto y nos ha asegurado la gracia, sino que invita a la mesa a creyentes de todas las naciones e incluso de diferentes comunidades cristianas. La mesa del Señor no es un lugar de división entre cristianos, sino un lugar de comunidad, un lugar de unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Vos es una imagen maravillosa de Cristo, quien primero muestra gracia a la novia, o sea, a la iglesia, y luego la invita a su mesa dándole pan y vino. Después de la comida, Ruth se pone a trabajar como nosotros. Después de comer en la mesa del Señor, vamos a nuestro trabajo. Versículos 15 y 16. Cuando ella se levantó a espigar, Vos mandó a sus sirvientes diciendo: dejadla espigar también entre las gavillas. No la reproches. Sí, recoge para ella espigas de trigo de las gavillas y déjala caer, y ella la recogerá para sí, y no la reprendas. Así que vos no solo quiere que ella tenga un trabajo, sino también que éste sea efectivo. Ella quiere que algunas mazorcas de maíz sean de fácil acceso para ella. Ella acaba de recibir su comida de la mesa y ahora recibirá grano de su cosecha. Vos va mucho más allá de los requisitos de caridad delineados en la Torá. Él muestra un amor, una gracia increíble. Esto es lo que Dios hizo por ti y por nosotros. Dios es generoso en su gracia. Imitémosles en esto. En este punto Ruth ya no es una espigadora cualquiera, es simplemente una segadora que forma parte de la familia de Boaz. Versículos 17 y 19. Estuvo pues espigando en el campo hasta la tarde. Luego trilló lo que había espigado y fue como un efa de cebada. Ruth recogió como un efa de cebada. Un comentarista bíblico ha calculado que esto equivalía aproximadamente a un salario de 2 meses, de 2 semanas, y lo recibió y lo recogió en un día. Ruth está aplastada por el peso de la bendición de Dios. Dios le muestra que Él es capaz y está dispuesto a hacer mucho más por ella de lo que ella puede pedir o imaginar. Versículo 18. Ella se vistió y entró en la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Luego sacó lo que le quedaba de comida y se lo dio. Y su suegra le dijo: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y a dónde estás trabajando? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Entonces ella contó que su suegra, para quien trabajaba, dijo: este hombre para quien hoy trabajé se llama Boaz. Ruth le cuenta su historia a Noemí, pero lo que es notable aquí es que Ruth entiende su responsabilidad de cuidar a la anciana Noemí. Noemí es como una madre para ella. Ruth trabaja y recibe comida e ingresos. Él los usa no solo para su propio bien, sino también para el de Noemí. Esto recuerda las palabras del apóstol Pablo sobre el deber de cuidar a las viudas y a los miembros de la familia. En este caso, los padres ancianos. Primera de Timoteo 5:3, versículo 4 y versículo 8. Dice lo siguiente: honrad a las viudas, que realmente lo son. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a vivir piadosamente en su propia casa y a pagar a sus padres lo que le es debido, porque esto agrada a Dios. Pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La responsabilidad bíblica de los hijos y los nietos es cuidar de sus padres y abuelos.
a medida que envejecen. ¿Por qué? Para recompensarles su atención y esfuerzo. Para la mayoría de nosotros, nuestra madre y nuestro padre nos alimentaron, nos vistieron, nos levantaron, nos dieron educación y se aseguraron de que la familia tuviera suficiente dinero para que el pan de cada día y las obligaciones cotidianas. Los hijos deben mostrar respeto a sus padres a cambio, y cuando los padres envejecen, los hijos deben apoyarlos. Es una manifestación de la piedad en la gratitud, algo que es agradable a la vista de Dios. ¿Cómo se puede hacer esto? Una forma muy práctica es asegurarse de que tus padres tengan suficiente dinero para lo básico, comida, ropa, puedan pagar las deudas de vivienda y puedan ahorrar algo. Debemos entender que cuando una persona no trabaja, es mucho más fácil, mucho más difícil para que ella ganarse la vida. Si usted trabaja y tiene ingresos como Ruth, considera las necesidades de sus padres ancianos. Otra forma en que Ruth cuida de Noemí es compartiendo su historia con ella. Ruth trabajó todo el día. Ella está cansada, emocionalmente agotada. Ella acaba de traer mucha comida a casa y aún así todavía habla con Noemí. Noemí quiere saber toda la historia desde el principio. Podemos pensar que es algo trivial, pero nuestro tiempo, nuestra conversación y el contacto con otra persona son algunos de los mayores recursos que podemos dar a los demás. Cuando visitas a tus padres, cuando los llamas, cuando me cuentas cómo fue tu día, cómo fue tu vida, es una bendición enorme para ellos y para ti. Pero la aplicación aplica a cualquier otra persona a la que le dediquemos tu tiempo y atención. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de animar a otros de esta manera. Cada uno de nosotros puede mostrar preocupación por otro. Por ejemplo, preguntando por su familia, su trabajo, su salud y asegurándole que oraremos por ellos. No desperdicies este potencial y tiempo que Dios te ha dado. Ruth sirva a Noemí de esta manera, no solo con la comida, sino también con el tiempo, con las historias que le cuenta, aunque seguramente esté cansada después de todo el trabajo. Noemí está sorprendida por la abundancia que Ruth trae a casa. Cuando Noemí se entera de que Ruth estaba espigando en el campo de Booz, dice en el versículo 20, entonces Noemí dijo a su nuera, bendice al Señor, que no ha abandonado su misericordia a los vivos ni a los muertos. Dijo también Noemí, este hombre es un pariente cercano nuestro, es uno de los nuestros redentores. Aquí vemos la transformación de Noemí, la amargura que sentía antes de paso a una confesión de la bondad de Dios. Anteriormente Dios obró a través de Noemí para traer a Ruth hacia él, y ahora él usa a Ruth para rescatar a Noemí de su amargura. Noemí bendice al hombre que le otorgó esta gracia a Ruth. En Deuteronomio 24, aquellos que muestran favor a los extranjeros son bendecidos. Noemí confiesa que Dios le mostró su favor a través de vos. Dios a menudo nos muestra su bondad a través de otra persona, pero también muestra bondad hacia otras personas a través de ti. No dudes en expresar palabras de agradecimiento hacia aquellas personas que te brindan alimento y cariño. Pero no tengas miedo de ser como Ruth ante los demás. A veces una simple palabra de aliento es suficiente, como la que me fortaleciste en el hospital el año pasado. Noemí llama a Booz, su pariente redentor. Noemí le dice a Ruth, este hombre es un pariente cercano nuestro. Es uno de nuestros redentores.
La palabra utilizada aquí es Goel, un pariente redentor, que era un pariente que hacía por ti lo que tú no podías hacer por ti mismo. Él vino a tu rescate. Por ejemplo, si el marido de una mujer moría sin dejar un heredero varón, entonces el hermano del difunto tenía derecho a casarse con la viuda. Y el hijo de esta unión era considerado heredero del marido difunto. Esto está escrito en Deuteronomio 25, del 5 al 6. Dice lo siguiente: si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin dejar hijo, la mujer del difunto no podrá casarse con un extraño. Su cuñado se mudará con ella y la tomará como esposa y se casará con la viuda, sin hijos de su hermano. El primogénito que ella dé a luz será considerado hijo de su hermano muerto y su nombre no será borrado de Israel. El propósito de esta ley era tener un hijo, un heredero del marido fallecido, porque tener un hijo en el antiguo pacto era crucial para el papel de Israel en el plan de Dios y para el nacimiento del Mesías, que debía ser descendiente de David, de la tribu de Judá. Noemí habla de la bondad de Dios hacia los vivos y los muertos. ¿Qué es esta bondad hacia los muertos? ¿De quién está hablando? Noemí se refiere a sí misma, pero también a su marido y a sus hijos fallecidos, porque con sus muertes su linaje familiar y su herencia quedaron amenazadas. Pero ahora, si hay alguien que, según la ley del derivato, puede casarse con Ruth, entonces también es posible que el nuevo hijo de la unión de Boaz con Ruth reemplace al difunto Elimelech y a sus hijos Malón y Kelión. En último término, todos estos aspectos del pariente redentor apuntan a la obra del gran Boaz, la obra de Jesús con nosotros. El primer Adán trajo la muerte, la esclavitud, al pecado y perdió su herencia. Jesús, como el segundo Adán, recuperó nuestra herencia, nos rescata de la esclavitud y se casa con nosotros. Pero su esposa, la iglesia, Jesús, es nuestro verdadero objetivo, nuestro pariente redentor. Él hizo por nosotros mucho más de lo que necesitábamos. No solo nos trajo la salvación de la esclavitud y de la miseria, sino que también nos elevó a la dignidad de hijos reales, prometiéndonos la vida eterna según el gran Boaz. Nos invita ante su presencia en el cielo cada domingo del Señor y nos fortalece con su palabra, nos asegura su gracia, nos invita a la mesa real y nos envía con palabras de paz y bendición. Que nuestra respuesta sea la acción de gracia y la fe, cuyo fruto es la obediencia a Jesús en nuestras vidas. Amén.